Muchas bendiciones para cada uno de ustedes que nos visualizan a través de nuestras diferentes redes sociales. Gracia y paz sea para cada uno de ustedes. Muchos de los hermanos preguntan: Francisco, ¿por qué no nos responden por WhatsApp? ¿Por qué no respondes nuestros mensajes? Bueno, andamos en este lugar muy bonito, y en este camino dijimos, vamos a detenernos y vamos a saludar a nuestros hermanos que nos visualizan por el mundo. Así es que para todos los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, para los hermanos de Europa, África, Asia, Oceanía, gracia y paz sea para cada uno de ustedes. En el despertar de la iglesia, bueno, para los que ya están despiertos, los que escucharon la voz del Hijo de Dios, ciertamente la Escritura dice que ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren, dice, estos vivirán, los que la oyeren. Escuchar entonces esa voz maravillosa del Maestro, que Él no vino a este mundo a condenar al mundo, no, Él vino para que el mundo pudiera levantar sus manos y darle gracias a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Y saben ustedes por qué la Escritura dice eso? Porque es que por gracia son ustedes salvos, dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. El Padre preparó este regalo para cada uno de nosotros que estamos en este caminar, en esa verdad maravillosa. Ciertamente ustedes saben que Jesús el Cristo es la piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en las enseñanzas del Maestro, porque el Maestro nos vino a revelar de un Padre maravilloso, que tenemos un papá que según Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga. ¿Por qué las personas no logran entender quién es el Padre? ¿Por qué no aceptan que Dios tenga ese carácter tan maravilloso? Por eso el Maestro dijo, es que nunca han visto su aspecto, nunca han escuchado su voz. Por esa razón es que al escuchar que el Maestro vino a este mundo a decirnos a nosotros que no ha venido a condenar al mundo, sino para que este mundo fuese salvo por medio de él. Por esa razón la Escritura dice que aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es Dios? Amor. Nosotros que hemos conocido el amor, porque nosotros los que decimos que amamos a Dios, lo decimos porque hemos recibido de parte de nuestro eterno Padre ese amor maravilloso, ese amor incondicional que en el mundo no te lo da, porque el mundo adora a un Dios de ira, a un Dios lleno de celos. Sin embargo, el Maestro nos vino a revelar el corazón del verdadero Padre, ese Padre maravilloso que no juzga a nadie, que no condena a nadie. Por esa razón es que cuando nosotros hablamos de Juan 5:22, las personas dicen y se quedan así como en shock, porque el Padre a nadie juzga. ¿Y por qué no juzga a nadie? Porque todo el juicio le ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces las personas, los pastores, predicadores dicen, se dan cuenta, es que va a llegar un tiempo en que Yeshua HaMashiach o Jesús el Cristo sí nos va a juzgar. Pero eso es falta de conocimiento, porque en el Antiguo Testamento el pastor mataba a las ovejas, pero en el Nuevo Testamento Jesús el Cristo estaba dispuesto a morir por ti. Tú que eres un miserable pecador, tú que quizás hoy te sientes santo, quizás hoy sientes que no tienes pecado,
Quizás piensas en tu corazón, Francisco, es que yo no cometo pecado, yo no soy borracho, yo no soy prostituta. Sí, es cierto, pero tienes pecado, porque ciertamente la Escritura dice que todo el mundo fue engañado. El gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo, Satanás, engañó al mundo entero. Por esa razón el apóstol Pablo dice: hallé que la ley que supuestamente era para vida, vino a ser muerte para mí. ¡Qué miserable de mí! Porque las personas, cuando hablan de ley, no entienden que los 10 mandamientos fueron dados por Jehová, ese ángel, el ángel caído. Por esa razón, en el despertar de la iglesia es necesario, una persona decía: Francisco, pero si la Escritura dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Pero entonces, ¿ustedes no han entendido quién es el Dios que ustedes están adorando? Porque eso es lo que les pasó a los 10 leprosos. Los 10 leprosos buscaron al maestro. Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, ten misericordia de nosotros. El maestro, al escuchar el ruego de estos hombres, se acercó a ellos y les dijo: vayan y muéstrensele a los sacerdotes. Sin embargo, cuando ellos iban por el camino, fueron sanados, fueron limpiados. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con ustedes que han recibido milagros de Cristo? ¿Cómo ustedes han adorado a Cristo Jesús? Ciertamente encontramos que en el camino, la Escritura dice que estos 10 leprosos fueron sanados. Pero pasa algo maravilloso, que solo uno de ellos regresó buscando al maestro. Por esa razón es que es tan importante que ustedes hoy puedan despertar de ese sueño profundo, que ustedes puedan abrir sus ojos, puedan decirle al Padre que les pueda dar entendimiento, porque lo que las personas no tienen es entendimiento. Las personas no tienen oído. Ustedes ven que tienen esto, pero no oyen. Ustedes ven que tienen ojos, pero no ven. Porque ignorar que tenemos un Padre maravilloso, un Padre que hace crecer a esta planta, un Padre que nos da el aire que respiramos hoy, un Padre que envía su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. De ese Padre es que yo les hablo, de ese Padre maravilloso, ese Padre que no hace acepción de personas, ese Padre tan hermoso, tan maravilloso, que no juzga y no condena, sino más bien ha venido para decirles a ustedes: hijo, es que yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, como Dios único y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque la vida eterna es conocimiento. La vida eterna es entender que tenemos a un Padre maravilloso que no juzga a nadie, un Padre maravilloso que no condena a nadie. Por esa razón es que conocer al Padre es necesario que ustedes tengan que decirle a Él: Padre, que yo pueda escuchar con mis oídos. Porque ciertamente la Escritura dice que Jehová envió espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros videntes, dice, de vuestros profetas. Cegó el entendimiento para que ustedes no puedan entender este mensaje maravilloso. Muchas personas dicen: Francisco, pero si hablas del Padre y dices que el Padre hizo salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, pero el que hizo los cielos y la tierra es Jehová. No, no es Jehová. Ciertamente la Escritura dice, Colosenses 1:15, hablando del Maestro, hablando de Yeshua HaMashiach, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, lo que nosotros no podemos ver, lo que no podemos ver del Padre,
porque Él es tan real como el aire que respiramos. Sin embargo, ningún ser humano puede ver el aire, puede tocar el aire, no puede hacer eso. Por esa razón es que el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, ve una inscripción que tenían ellos, un altar que tenían, y decía: al Dios no conocido. Y empieza dando el mensaje de esta manera: al Dios no conocido. Ese Dios que el mundo ignora, ese Dios maravilloso, que no está lejos de los hombres, porque ciertamente la Escritura dice que en Él nos movemos. Ese Dios que muchas personas para adorarlo le tienen que hacer un altar cuando no se dan cuenta que está en el aire, está en las plantas, está en el hermano, está en la hermana, está en papá, está en mamá, está en nuestros hijos. Es que Dios es la plenitud de todas las cosas que vemos. El Dios maravilloso que hoy hizo salir este sol que está brillando las hojas de las plantas. Sin embargo, este Dios maravilloso hoy, al dejar salir su sol sobre buenos y malos, Él no hace acepción de personas. No envía sol solo para el rico y menosprecia al pobre, no. No dijo: hoy hay pecadores en este lugar y voy a enviar mi sol solo sobre los justos. No, porque en todas partes está la plenitud del Padre. Conocer al Padre entonces es entender lo que Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Para las personas que han dicho: mira, tienes que honrar a Dios con tus bienes, Hechos 17:25, ni es honrado como que fuese un necesitado, porque Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas que nosotros necesitamos. Este aire que estamos respirando, este aire tan maravilloso, ese aire que se vuelve vida en nosotros, porque sin el aire todo el mundo perecería. Sin embargo, el aire que estamos respirando, en ese aire maravilloso encontramos vida, esa vida que está en el Padre. Por esa razón es tan importante que los hombres puedan entender que hablar de Dios es hablar de las plantas, es hablar de los árboles, es hablar de cada ser humano, es hablar del río, es hablar de cada montaña, es hablar de las nubes, es hablar del sol, de la luna. Que hablar del Padre, el Padre está y lo llena todo en su plenitud. De ese Padre maravilloso es que nosotros hablamos, de ese Dios que está en cada ser humano. Por esa razón es que las personas no entienden que al conocer al verdadero Dios estamos llamados a amar inclusive lo que no se puede amar. Por esa razón el mensaje del Maestro entra diciendo: a ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué tengo que hacer yo con mis enemigos? Amarlos. ¿Y quién es mi enemigo? ¿La persona que me hace bien o la persona que me hace mal? La persona que me hace mal. ¿Pero qué tengo que hacer con esta persona cuando me vuelvo hijo de Dios? Tengo que amarlo. Y Jesús estuvo dispuesto a morir por cada uno de los miserables pecadores. Por esa razón el mensaje entró diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a este mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Conocer al Maestro es conocer al Padre, conocer sus enseñanzas. Por esa razón en Juan capítulo 14, Felipe le dice al Maestro: Maestro, muéstranos el Padre y nos basta. El Maestro dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. ¿Cómo dijo? Y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? En otras palabras, cuando yo empiezo a leer mi escritura, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, empiezo a conocer al Padre. El Padre que vino a este mundo. Cuando faltó el vino, convirtió agua en vino. Cuando la mujer estaba enferma, después de 12 años, había gastado todo su dinero en médicos y nada, y no había encontrado solución para su vida.
encuentra gracia en el maestro. Toca el manto del maestro y ese día recibió sanidad. Por esa razón es que nosotros hablamos de un Dios maravilloso, un Dios que no condena al pecador, sino está dispuesto a ayudar al pecador. Un Dios que en el momento de la escasez multiplica. Llegó al momento en que el maestro mostró su gloria, su poder, su perfección, y deseaba darle de comer a una multitud de personas. Sin embargo, los discípulos que andaban con el maestro no se habían dado cuenta que el maestro es Dios con nosotros. Y dicen en su corazón: ¿dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Si tuviéramos dinero, ¿dónde compraríamos comida para tanta gente? Sin embargo, aparece un discípulo y dice: aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero inmediatamente entra el pensamiento negativo al decir: ¿qué es esto para tanta gente? Sin embargo, cuando conocemos al Dios verdadero, al Padre de las luces, esa miseria que para nosotros es miseria, que es imposible que pueda saciar el hambre de miles de personas, el maestro dijo: tráiganlo. Y al poner en las manos del maestro, dice que dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y sus discípulos hicieron exactamente lo mismo, partir y dar. Por esa razón es que la multiplicación está en aprender a compartir lo que tenemos. Y sobre eso es el reino de los cielos. Por eso nosotros vivimos anunciando a los hombres que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Cuándo llega el reino de los cielos? El día en que el hombre entiende qué es la multiplicación. Porque el reino de los cielos no está fuera de los hombres. El reino de los cielos los hombres lo andan buscando fuera cuando debe estar en el hombre. El reino de los cielos no es más que entender el misterio glorioso del Padre de las luces. Cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que se preparó para ustedes desde la fundación del mundo. Y qué bonito es escuchar esa voz maravillosa que te dicen: ven, porque tú eres un elegido, porque tú eres bendito, porque fuiste escogido desde la fundación del mundo. La pregunta es: ¿acaso has podido escuchar la voz del maestro que dijo: porque tuve hambre me diste de comer? ¿Has podido compartir tu pan con el que no tiene? Porque tuve sed me diste de beber, fui forastero, me recogiste en tu casa, desnudo me cubriste, enfermo y en la cárcel me visitaste. Por esa razón el llamado a todos los que dicen que son seguidores de Cristo, es que hoy es el día que el Padre preparó para que puedan aprender a compartir. Año 2022, el año en que muchos pastores, muchas solistas, muchos cantantes y evangelistas van a recordar por qué se llaman cristianos. Yo soy cristiano porque yo sigo a Cristo. Por esa razón siempre les digo: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a seguir las enseñanzas de Cristo? Porque dice la Escritura: el que no se conforma con las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido. Porque ciertamente la mayor parte de personas no logran entender quién es el Padre. Por esa razón el maestro dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Dios es espíritu. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que hace posible que yo les pueda hablar.
El Espíritu es el que hace posible que ustedes puedan escucharme. El Espíritu es el que hace posible que exista el aire, que existan las plantas, que exista el sol, que exista la naturaleza. Entender entonces que el Padre es Espíritu es entender que al Padre nadie lo ha visto jamás. Por esa razón la Escritura dice que el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. En otras palabras, en el Antiguo Testamento no existía el Padre porque no se había dado a conocer, pero se hizo manifiesto en Cristo Jesús. Por esa razón, el Dios que es Espíritu tomó cuerpo en Cristo Jesús. Las enseñanzas de Cristo son enseñanzas de vida eterna, son enseñanzas que te llevan a la vida eterna. Por esa razón el Maestro vino y se sentó con la mujer samaritana. Una mujer indigna, una mujer de vida complicada que había tenido 5 maridos, estaba viviendo con el sexto y pensaba en el séptimo. ¿Cómo le dicen a ese tipo de mujer en tu comunidad? ¿Cómo le dicen a esas mujeres que les gusta vivir la vida así? Pues esta mujer no era digna de Dios, ¿verdad? Porque tu pensamiento te dirá que esta mujer es una ramera, merece morir. Sin embargo, la Escritura dice que el Maestro tenía necesidad de pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer samaritana y tan solo para decirle: el agua que yo te voy a dar es agua que salte para vida eterna. Por esa razón es que este mensaje es para pecadores. Este mensaje es para toda persona que su conciencia le dice: tú eres pecador, tú no eres digno de Dios. Por supuesto, no eres digno de Dios, pero tu Padre, que es Espíritu, que es el Dios eterno, ha venido una vez más a hablarte al corazón. Que hoy puedas reconocer tu condición y regresar a la casa de papá. Si estás pasando momentos de tribulación, de enfermedad, de crisis económica, estás pasando un momento en que la religión te condena y te dice que no eres digna de Dios, pues entonces debes de recapacitar y buscar el camino al Padre. Ese camino se llama Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si ustedes hacen el ejemplo de cómo lo dijo el Maestro dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Esa parte es lo más difícil de entender, porque el Maestro habló de un Dios que es Espíritu. Por eso Él dice: nadie viene al Padre. Es que Dios no está fuera de los hombres, Dios está en los hombres. Por esa razón es que hoy el mensaje es: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios ha de morar en tu corazón? Por esa razón es que las personas maltratan, insultan a sus esposas, a sus hijos, a sus esposos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, se darían cuenta que están insultando a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando logra entender esta enseñanza, dice: ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Bueno, si Cristo vive en tu esposa, si Cristo vive en tus hijos, si Cristo vive en ti, entonces debes aprender a tratar como a Cristo a la persona que estás viendo. Por esa razón, yo les digo a ustedes: ustedes son especial tesoro, son real sacerdocio, son nación santa, porque ustedes por precio fueron comprados. Así es que muchas bendiciones, gracia y paz sea para cada uno de ustedes que nos visualizan a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchas bendiciones para Sudamérica. ¿Saben por qué? Porque muchas personas nos han estado escribiendo del Perú, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua. Por supuesto,
muchos hermanos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Así es que en el despertar de la iglesia bendecimos al mundo, porque hoy las fronteras están cayendo. Ya no hay fronteras para este mensaje. Todos somos hermanos, en el cual el mundo se transformará en la manifestación gloriosa de los hijos del Padre. Esos hijos que no hacen acepción de personas. Esos hijos que son capaces de reconocer a Dios en cada ser humano. Esos son los hijos del Padre. Y yo soy hijo de Dios. Y si ustedes son hijos de Dios, significa que son mis hermanos. Bueno, será hasta la próxima. Gracia y paz. Muchas bendiciones.